Bonjour, aujourd'hui on va parler de la motivación. J'ai une question pour toi. ¿Aún sigues esperando a estar motivado, a tener ganas para ponerte a estudiar? Oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu n'as pas de temps, tu as beaucoup de travail et tu finis ta journée très fatigué, voire crevé. Alors tu finis par t'affaler sur ton canapé. Et pour couronner le tout de la motivation, pourquoi on doit parler, n'est-ce pas? C'est comme un oh là là, où se trouve ma motivation? D'un autre côté, yo sé que te encantaría entenderlo todo cuando te habla un nativo en francés. Es más, fantaseas con la posibilidad de poder hablar el idioma con la misma fluidez que lo hace este nativo. Pero la realidad es otra. Sabes que tienes que ponerte a estudiar para llegar a tener un buen nivel de francés, un nivel que no tienes. Los días pasan y mientras tú que me estás viendo, sigues esperando a que llegue ese momento perfecto en el que estás muy motivado para ti metro. ¿Ponerme a qué? Me preguntas. Ponerte a leer ese artículo, a escuchar ese podcast o ver ese vídeo que sabes que podría sin duda marcar una gran diferencia en tu francés. En cambio, tú sigues esperando a tener esa motivación para ponerte a estudiar. Y si es así, yo tengo una muy mala noticia para ti y es que, bueno, y lo sé por experiencia, ese momento perfecto no va a llegar. Me ne t'inquiète pas, porque en este vídeo me gustaría compartir contigo algunas claves de por qué ocurre esto con la motivación. Je voudrais partager quelques trucs, es decir, algunas cosas que yo hago y que te van a permitir a ti hackear tu motivación. Y es que es completamente normal. La motivación depende de tas de choses, como se dice en francés, es decir, de muchísimos factores. ¿Qué factores? Factores tales como tu energía, tu estado de ánimo et même ton entourage. Es por eso que la motivación cambia constantemente, es decir, un día tienes ganas y otro no. Y lo peor es que en vez de sentirte cada día más motivado con tu francés, al contrario, te sientes cada vez más desmotivado y más frustrado. Sabiendo esto, yo te quiero preguntar algo muy importante. A ti que me estás viendo, ¿vas a dejar el aprendizaje del francés en manos de tu motivación? Y es que a mí me pasa exactamente igual que a ti. Yo muchas veces no tengo ganas de ponerme a estudiar francés, pero lo importante no está en si tengo ganas de ponerme a estudiar o no. La clave está en lo que yo voy a hacer en ese momento. Y para mí lo inteligente es empezar. ¿Empezar a qué? Pues empezar a ver ese vídeo, empezar a escuchar ese podcast o leer ese artículo. Peu importe si j'ai envie ou pas. Simplemente empiezo. Y lo curioso es que muchas veces, después de terminar esa tarea que me había asignado, aún tengo ganas de continuar estudiando, es decir, ya sea leyendo otro artículo o viendo otro vídeo o escuchando otro podcast, même creuser sur le vocabulaire, es decir, profundizando en el vocabulario del tema que estaba estudiando. En resumen, como podemos ver, la clave está en que la motivación es una consecuencia de tomar acción. Es decir, primero va la acción y después la motivación. Y es que raramente va a pasar. Es más, paradoxalmente, yo me siento mucho más motivado después de terminar de leer ese artículo o escuchar ese podcast que tanto me interesaba, pero que me da una pereza terrible empezar. Y es que al terminar, yo personalmente me siento muy orgulloso, es decir, je me sens très fier de moi-même porque he terminado una tarea que era muy importante para mí.
Así que no esperes más. Y si no tienes ganas, toma este vídeo como una señal y simplemente toma acción. Como se dice en francés, petit à petit, l'oiseau fait son nid. O traduciendo al español, ladrillo a ladrillo se hace castillo. Ahora me podrás decir, vale, todo esto está muy bien, pero yo estoy actualmente tan desmotivado con mi francés que ni siquiera escuchar mi canción favorita me anima a ponerme a estudiar. Bueno, pues te voy a dar 3 herramientas que a mí personalmente me ayudan muchísimo. Vamos allá. Bien, la primera estrategia que sigo es la regla de los 2 minutos. ¿En qué consiste esta regla? Bueno, cuando no tengo ganas de estudiar, yo simplemente me comprometo conmigo mismo a ponerme a estudiar solamente durante 2 minutos. Y lo curioso es que cuando una vez que he empezado a estudiar y pasan esos 2 minutos, que es algo realmente ridículo, ya no tengo ganas de parar. Muy al contrario, siempre tengo ganas de más, lo cual es muy curioso y es lo que me demuestra que realmente lo difícil no es ponerme a estudiar francés, sino que realmente lo más difícil es empezar. Bien, la segunda estrategia es planifier à l'avance, es decir, planificar con antelación. Dime si esta situación te es familiar. Te pones a estudiar francés, abres YouTube y empiezas a buscar vídeos para ver en francés. Vas pasando de un vídeo a otro tratando de encontrar ese vídeo perfecto. Y al final, ¿qué pasa? Tú te rends compte que ha pasado 1 hora y no ni siquiera has empezado a estudiar. Entonces, ¿cuál es la solución? Esto tiene una solución y se llama planificación. Y es que yo lo que hago es muy simple. Decido el día anterior qué es lo que me voy a poner a estudiar. Entonces, después me pongo una nota en mi agenda. Por ejemplo, escuchar podcast Comment trouver la motivación a 15h30. Es decir, me pongo un recordatorio a esa hora y ya está. Así, cuando llega el momento, no tengo que pensar en qué es lo que me voy a poner a estudiar. Simplemente je m'y mets. Yo te invito a pensar en tu aprendizaje del francés como una cita que tienes con el idioma. Y es una cita muy importante para ti, así que no puedes fallar. Bueno, ahora vamos con la tercera estrategia que es quizás la más importante y es tener una rutina de estudio. Yo creo que las rutinas son esenciales porque nos ayudan a automatizar las acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día, ya sea ponernos a estudiar o cualquier otra cosa. Y para ilustrar la importancia de esto, yo te pongo un ejemplo. Cuando te vas a poner a cenar o a comer, tú realmente no piensas en ponerte la televisión o ver un vídeo en YouTube. Simplemente lo haces. Es algo que te surge de forma automática sin pensar. Así que yo creo que las rutinas son algo muy potente y se pueden aplicar en el aprendizaje de idiomas. Entonces, si quieres aprender francés, ¿por qué no utilizar las rutinas a nuestro favor? Bueno, espero que estos consejos te hayan inspirado a t'y mettre, es decir, a ponerte a estudiar francés. Si quieres que profundice en alguna de estas 3 estrategias que sigo yo, por favor, déjamelo abajo en los comentarios. Me gustaría también saber qué estrategia sigues tú para mantenerte motivado al estudiar francés. Tu comentario es muy importante para la comunidad e incluso para mí como estudiante de francés. Si este contenido te ha aportado valor y quieres seguir motivado con tu francés, yo te invito a suscribirte a mi canal Le Français à ma manière. Pourquoi le français à ma manière? Parce que apprendre autrement, c'est possible. Aprende francés a tu manera.
Bon courage et à bientôt!